9:38. Mire qué lindo mediodía se ve ahí en pantalla de nuestra calle principal, Carlos Borges. Cielos parcialmente nublados, la verdad. Vamos a tener 13, 14 grados en esta jornada de día viernes. Y tengo el placer, el honor, el gusto de saludar a mi querido amigo, columnista, cronista, historiador, Víctor Hernández. Don Víctor, ¿cómo está? Hola. Viernes de historia. No, pues, primero que todo, disculparme ante todo el mundo porque el viernes pasado estuve superado absolutamente por las circunstancias, sí, producto del tema de esto de que diciembre y con todo lo que ha pasado, esto de la rendición de los proyectos, uno anda para todos lados y realmente a veces te supera. Sí, y está todo medio... todavía está... Todo. No, es que está todo y yo creo que va a seguir. ¿Sí? Va a seguir. Lo que pasa es que como tenemos este fin de año, es como una tregua. Diciembre. Yo creo que es una tregua. La gente, después de toda la... no violencia, yo no creo que tanto ha sido violencia. Ha sido un poco de todo, pero hay como... es toda esta efervescencia que ha ocurrido que era tan necesaria. Más allá de los excesos que hubo, me parece a mí que ha puesto arriba de la mesa un montón de temas que todos sabíamos que eran los temas, pero que no se trataban nunca. Estaban debajo del fondo. Y claro, y nos hacíamos los lindos, los desentendidos, y el mundo avanzaba y todos los años continuaba con lo mismo, y al día siguiente, el día 2 de enero, te encontrabas con que en la cartola ya tenías el crédito, las deudas, los intereses para el próximo año, y continuaba. Y esto fue durante 30 años más, hasta que llegó el momento que la gente salió y dijo basta. Y yo creo que eso es un mérito enorme. Y yo comparto la tregua de diciembre, por un tema de Navidad, de fin de año, de paseos de curso, de PSU en los primeros días de enero, año nuevo, etcétera. Y yo creo que la tregua también se va a notar en enero y febrero. Todos hablan, incluso yo hablaba con un par de colegas que trabajan en el Parlamento del super marzo. Ojo con marzo. Marzo es un mes espantoso. Claro, marzo, habitualmente marzo, abril, mayo son meses terriblemente difíciles para todo el mundo. Es como que tú vuelves al mundo real. Sí, tal cual. El mundo real. Y ahí te encuentras con que tienes que empezar a pagar todo, y ahí la gente inevitablemente va a sentir de que es necesario a veces salir a expresarse. Viernes de historia. Hoy día vamos a hablar de dos personajes que ya se lo voy a preguntar a Víctor, la importancia, por qué su importancia, y creadores de varias cuestiones que de repente uno pasa al lado de algo o escucha algo y no sabe que los autores eran Lizondo y Perich y Lizondo, Enrique Lizondo y José Perich Slater. ¿Quiénes eran estos dos tremendos personajes? Para los que no llegaron a saber, y para los que saben, deben saber un poquitito. No somos tan buenos nosotros para recordar y para colocar donde se merecen a determinados personajes a nivel local. Claro, dos personajes muy olvidados de nuestra historia regional, que nosotros estamos tratando de recuperar a través de un proyecto que fue financiado por el gobierno regional, que busca rescatar los himnos, los principales himnos escritos y compuestos por estos maestros, José Perich Slater y Enrique Lizondo Calvo. Perich con CH, ¿no? ¿Ese Perich o con C? Es con CH. Es con CH. CH y hemos enviado 2 crónicas al diario. Ya, Magallanes, que sale este domingo nuevamente. Salieron las anteriores ya. Y ahí pusimos con CH, y efectivamente en una rendición que le hace, un homenaje que le hace la Cámara de Diputados en pleno en Santiago en el mes de septiembre del año 2003 a José Perich Slater, ya aparece en esta rendición póstuma, en este homenaje, todo en CH, fíjate. Mira. Todo ya. CH. Entonces, de todas maneras, uno va a tener que conversarlo esto con la gente de la familia. Seguro. Ya, porque hay que aunar criterios, buscar algún tipo de consenso en este tipo de cosas, pero todo indica que es CH. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? Hicieron de todo. Lo que pasa es que la gente... Hicieron de todo. Claro, lo que pasa es que la gente muchas veces, incluso uno mismo, ignora cómo era la vida societaria antaño. Ya.
Si hay algo que caracterizó a Magallanes es la intensa, la extraordinaria vida societaria, de clubes sociales, de actividades que se realizaban en instituciones, antes que llegara a la televisión, por cierto, sí, y todo lo que hemos visto ahora. Entonces los jóvenes tienen que preguntarse cómo era eso antes, qué significa vivir en instituciones, qué significó, por ejemplo, ser presidente de la Confederación Deportiva de Magallanes. José Perich Eslate. ¿Qué significó tener una cantidad importantísima de clubes dedicados exclusivamente al mundo del boxeo? O sea, cuando uno dice en los principales barrios de la ciudad de Punta Arenas y de Magallanes, habían barrios completos dedicados a la práctica de la actividad pugilística, del box. Entonces tú dices, existió un club Caupolicán, un Huracán, un 18 de septiembre, otro en el barrio Prat. En Puerto Natal existieron 3, 4 clubes, y cuando uno dice hubo 2, 3 boxeadores, no, habían 10, 20 boxeadores, divididos por categorías y por peso. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando desde fines de los años 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Es decir, es una historia reciente. Y digo reciente, lo digo con mucha responsabilidad, amigo mío, porque yo ya, y esto también lo voy a decir con franqueza, no estamos todos los días escuchando las celebraciones o conmemoraciones en torno a los 500 años. Sí. Como si la historia regional terminara en 1900, o fuera circunscrita específicamente en 1520, cuando llegó Hernando de Magallanes, y después ¿qué? Sí, yo creo que existe hasta una especie de paranoia con esto de los 500 años, como si la historia regional fuera eso. Bueno, ¿y quién estudia lo que pasó en el siglo XX, por ejemplo? Uh-huh. Los grandes procesos sociales, académicos, económicos, políticos, culturales que caracterizaron a Magallanes durante el siglo XX. Y que llamaban mucho la atención a quienes venían de otros lares, ¿no? Pero por supuesto. Y decían, pero ¿cómo acá en el fin del mundo tienen esto? Esto pasa en Magallanes, no pasa en el resto del país. Y sin embargo son contados con los dedos de la mano los historiadores, y me incluyo, no me voy a dejar fuera porque esto sería ser demasiado soberbio. Si bien uno ha tratado de contribuir en este sentido desde mi modesta pluma, ¿no? En tratar de recuperar parte de todos estos procesos, de todo este patrimonio, el tema de la Federación Obrera, que lo ha tratado brillantemente Carlos Vega Delgado. Si no hubiera sido por él, esto pasa absolutamente desapercibido. Pero y la actividad, por ejemplo, de la creación de todo lo que pasó, el movimiento regionalista en los años 30. ¿Dónde está? Lo que ocurrió en Magallanes en la época de los años 60, 70. No hay registros. Registros así como todos los registros escritos, audiovisuales que hemos tenido y que vemos y que estamos viendo y que vamos a seguir leyendo y viendo a medida que se acerca esta fecha de los 500 años. ¿Y qué es esta palabra que te encanta a ti? ¿Se invisibilizó eso? Claro, o sea, te estás comiendo un milcao con chapalele, ¿no es cierto? Y se invisibilizó el problema chilote, no existe, no existe. ¿A propósito? Bueno, yo quiero creer que no es así. Pensemos que no es así, confiemos en que no es así, ¿ya? Hoy día también hay otros temas que se han colocado sobre la mesa, el mundo indígena, ¿no es cierto? Pero seamos sinceros, hace 25, 30 años atrás, ¿quién te hablaba del mundo indígena en Magallanes? Nadie. O muy poquito. Muy poca gente. Entonces, volviendo un poco al tema, esta gente, Perich, como historiador autodidacto, que esto es lo más importante, ¿ya? Un historiador que no era profesor de historia, porque hay muchos profesores de historia en Magallanes que lo único que sirven es para aburrir. Lo único que saben hacer es aburrir. Estos no eran unos viejos entretenidos que además tenían la cultura de la calle. Ya. Se juntaban en los bares, en las cantinas y aprendían de la gente. Aprendían del roce social, de la interacción ciudadana. Entonces eso lo hacía tan atractivo. El profesor Lizondo, ¿no es cierto? Uno dice profesor Lizondo porque además llegó a ser
el jefe de la banda del regimiento Pudeto, y uno dice, oh, este viejo era cartucho, era medio facho, ¿no es cierto? Uno dice, nada que ver. Era capaz de decirle a toda la gente del regimiento Pudeto, vamos a hacer una planificación para el año, vamos a construir y diseñar estos temas, los vamos a adecuar con la música del momento y vamos a salir a las calles, a las poblaciones, vamos a ir a llevar la banda, para que nos conozcan y vean que nosotros no vivimos encerrados en un regimiento, en un cuartel. O sea, llevó la música a las calles. A la calle, ¿no? Popularizó la música y las bandas militares. Exacto, ¿ya? Entonces, esa capacidad... Era muy de himno Elizondo, ¿no? Bueno, los dos. Pero himnos, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy forman parte del acervo cultural de Magallanes, pero que están absolutamente perdidos. Y acá, esto es importante, Mauro, ¿por qué? Porque se trata de más o menos 50 y tantos himnos que se construyeron. Ya. No solamente, porque uno dice himnos para instituciones militares. Ya. No, himnos para clubes deportivos, sociales, instituciones educativas, culturales, pero con la propuesta del himno, como si fueran marciales. Sí, sí. Entre comillas, ¿no? Pero en esa mirada, ¿no es cierto?, muy lúdica, muy creativa de estos dos viejos, ¿no es cierto?, con pinche, que se juntaban a lo mejor en la mesa de la sociedad de empleados, en el Sargento Aldea, en el último bar ahí del barrio Prata, ahí en la Mutual, y ellos eran capaces de crear todas estas cosas pensando, ¿no es cierto?, no pensando en ellos, pensando en la comunidad, pensando, ¿sabes qué?, el Club Deportivo Scout, oye, sí, los muchachos del Scout, ya, hagamos esto, los del Chile, los del Soco. Estudiando la identidad del club también para poder escribir ese himno. Por supuesto. Que los represente. Que los represente. Y ellos tenían no solamente esta capacidad para hacer las cosas, sino que se daban el tiempo para construirlo y para después ensayarlo. Pero lo triste de esto, y ahí donde entramos de nuevo con esto de la modernidad que nos aflige tanto, en que llegan nuevas generaciones de dirigentes y muchas veces todas estas construcciones maravillosas se pierden. Se pierden. Tú vas a recuperar o intentas buscar todos estos trabajos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Poco menos que uno va a tener que ir a la Biblioteca Nacional para poder recuperarlo. ¿Te fijas? Pero se pueden recuperar. Se pueden recuperar. Ya. O sea, hay esfuerzos que hay que reconocer, importantes, de amigos profesores de música. La gente ahí, el profesor Galindo con el coro del colegio francés también estaban haciendo también un esfuerzo significativo a propósito de este proyecto para tratar de recuperar parte de esta propuesta, pero es un 10% de todo lo que hay que reencontrar, reactualizar. ¿Eran partners? ¿Eran de salir a eran de salir? Y bueno, después tú sabes que todas estas formas de vida societaria a veces alteraba la convivencia familiar. Por cierto. ¿Ya? Porque habitualmente después, bueno, las señoras no les gustaba mucho que los maridos salieran a pasarla bien con los amigos, las chicas. Sí, así. Sí. Y habitualmente después se construyen familias más bien de carácter conservador. Ok, sí. Casi siempre estos monstruos, ¿no es cierto?, tienen familias conservadoras, ¿ya?, que a veces les cuesta decir, chuta, mi papá lo que hacía, o mi abuelito se mandaba a cada una, pero mi abuelo es el que hizo todo esto. Claro, es parte de la historia. Y eso es parte de la historia cultural de Magallanes, que tú no la encuentras a lo mejor en otros lados, por el clima, por la geografía, por un montón de cosas. Entonces la vida societaria, imagínate en invierno, ¿dónde ibas? Tenías que ir al club ya a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, oscuro, tenías que estar en un club. La sociedad de empleados cumple un rol gigantesco, ¿no? Era otra cosa la sociedad de empleados en esos momentos, siendo casi el mejor restaurante del pueblo, además en ese momento. Pero por supuesto, la sociedad de empleados de comercio de Magallanes fue una institución fundada, imagínate, el año 1911. Se ha escrito sobre esto, amigos, otros profesores han trabajado mucho mejor el tema que uno, pero la sociedad de empleados era característico de que en la década de los 30, 40, 50, incluso los años 60,
tú podías ser dirigente de la sociedad de empleados, pero tenías que entrar de traje. Exactamente. Y pobre de ti que llegaras bebido de afuera. Tenías que beberte Tenías adentro. que beber adentro. Pues si no te echaban, aunque fueras el presidente. ¿Ya? Entonces habían ciertos códigos de honor, Sí. de conducta que era propio de los caballeros de antes. Sí. Y eso te daba, ¿no es cierto?, parte de la idiosincrasia de lo como era el magallánico antiguo. Entonces, personajes como José Perich, tan vastos, heterogéneos, multifacéticos, lo mismo que el profesor Lizondo, imagínate, juntaban a estos dos monstruos para crear himnos, más allá de la producción de cada uno, porque Perich fue, además de dirigente societario por más de casi 80 años, imagínate, casi 80 años, fue durante 51 años presidente de la rama de boxeo de Magallanes, hasta el día de su muerte, desde junio de 1952 hasta agosto del año 2003, 51 años. Yo podría escribir completo la historia del box en Magallanes pensando solamente en hacer un trabajo de José Perich y me quedo corto. Mira, yo me acuerdo de los viernes de boxeo Bueno. en la Confederación, porque yo fui muy chiquitito y mi viejo me llevaba, y en los intermedios uno cruzaba el carpintero, ¿no? El carpintero donde ellos también se juntaban. Sí, pues. El Carpintero, el Saturno, que eran los bares emblemáticos de ese sector bajo de la calle Errázuriz, donde la bohemia, la intelectualidad magallánica ese entonces compartían prácticamente diariamente. Noticia por acá, a propósito de los recuerdos que estamos haciendo, Hugo Ulloa dice también himnos de las sociedades femeninas de socorros mutuos, Por supuesto. y del casino social de la primera compañía de bomberos. Y de la primera, de la cuarta y de la octava compañía de bomberos. Bueno, y el más reconocido es el himno de la región, ¿no? Y el himno de la región, y ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, recordar que fue construido, fue diseñado y fue un concurso público. El problema es que el himno de la región y todo esto del Día de la Región, fíjate lo que voy a decir, se instauró durante la dictadura cívico-militar, durante el gobierno de Pinochet. Ya. Cuando en el año 1982, durante la intendencia de Juan Guillermo Toro Dávila, el general Guillermo Toro Dávila, ¿ya? Sí, sí. Ya. Entonces Perich y Lizondo, que componen este himno, ellos compiten con otros letristas y compositores y ganan finalmente, y se convierte esto del himno de la región, que se estrena en agosto de 1982. ¿Ya? Ahora, pasan 15 años y en 1997 comenzaron los cuestionamientos, no solo por la calidad del himno, sino más bien porque el himno había sido construido o diseñado durante la dictadura militar, ¿no es cierto? Entonces desde el gobierno regional dijeron un poco menos que esto había que suprimirlo. Sí. E incluso el original era cantado con criptos. Por la primera grabación. Exacto. Entonces, tanto Perich como Lizondo, que ya estaban bastante alicaídos de salud, sobre todo Perich en ese entonces, comenzaron una espiral, un declive. Entonces, si bien después hubo un cambio de giro, de timón en torno a esto, porque fue realmente una medida que no tiene asidero en torno a la función de lo que era realmente la calidad del himno. Nadie puede objetar la calidad del himno. ¿Ya? El problema es que fue hecho en la época de... El origen. El origen. Sí, me acordé de la Constitución. Exacto, exacto. Entonces, ellos se sintieron fuertemente cuestionados y desvinculados, y como en cierta medida como marginados Ya. de todo el proceso que se estaba viviendo, como que ellos interpretaron como que se les estaba culpando de algo que ellos no pertenecían. Dolidos, entonces tiene que haber estado. Dolido. Perich era, y lo dice el diputado, en ese momento, diputado Pedro Muñoz, en la Cámara de Diputados en su homenaje que además participó Rodrigo Álvarez, diputado de la UDI, que también se suma a este homenaje, Sarko Lucic y otros diputados del momento, el año 2003, y reconocen a José Perich Slater como un socialista de convicciones.
Entonces, imagínate cómo se habría sentido Perich Slater en que en plena democracia lo apuntaran con el dedo por algo que él no... Por cierto. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. O sea, como queriendo decir, yo soy el chivo expiatorio, vengo a pagar los platos rotos. Yo qué tendré que ver, dice, ¿no? Y más, y todavía mi amigo Enrique Elizondo, que igual le dieron. Me preguntan por acá, don Víctor, ¿sabrá dónde conseguir el libro de Desenka Vukasovic? Sí. ¿Hay libros de Desenka acá? Lo que pasa ¿A la es venta, que, o no? no, creo que se va o se está pensando hacer una reedición de uno de sus trabajos. Okay. Nosotros estamos al tanto de eso. Cualquier novedad que tengamos la contamos o la dejamos, la compartimos. O en Ojo de la Cultura, que o en Ojo con la Cultura. Tengo una propuesta. Locales antiguos, whiskerías, sí. Sí, casas de remolienda. Sí, por supuesto. Hay que hacer ese... Bueno, lo hagamos. ¿Sí o no? Sí. Estaría, y la gente va a quedar fascinada. Me tengo que ir. No, yo igual, si yo estoy atrasado en todo. Ya, deme un minuto y ya me despido. Gracias, Víctor. A ti. Gusto. Un abrazo. Chao. Chao. Un gustazo para todos, muchas gracias, un gustazo para nosotros que nos hayan acompañado y que nos hayan abierto la puerta de su hogar, de su casa, de su oficina, de cualquier punto geográfico donde se encuentra. Muchas gracias por acompañarnos, sinceramente gracias por estar. Muchas gracias a nuestros gentiles, amables, inteligentes auspiciadores, a Carne Sur, la mejor carne está en Carne Sur, a Gomplas, ferretería industrial que nos acompaña todos los días. Bueno, todos nuestros auspiciadores están todos los días acompañándonos. Muchas gracias a todos ellos, gracias por la gentileza, por la confianza, por la credibilidad que depositan también en nosotros. Carne Sur, Gomplas, junto también a Comet Sur, la comercializadora de metales del sur, Mladenich Automotriz, que son de Magallanes, la medicina, cultiva tu propia medicina, Nomadesc Cowork, www.nomadesc.cl, Patagonia Blend, un café con identidad, La Granja Magallánica, Áreas Verdes y un buen consejo, La Otra Avenida. ¿Voy con el consejo de Áreas Verdes? ¿No alcanzo? Ya. La Otra Avenida, Las Delicias de la Esquina, Musaraña Eventos. Muchas gracias a todos. Gran abrazo a don Christopher Sepe, que estuvo en los mandos centrales y en la producción periodística. Me tengo que ir, quedaron cosas pendientes, lo siento. Nos vemos el otro lunes a las 8:15. Hoy día a las 5, análisis regional. Gran abrazo, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet.